Bien, vamos a presentar al padre Luis. Él es doctor en educación por la Universidad de Carabobo, licenciado en teología y filosofía por la Universidad Católica Santa Rosa y magíster en ciencias de la educación por la UPEL Maracay. Obtuvo la licenciatura en filosofía en la Universidad Gregoriana de Roma y un máster en estudios y espiritualidad agustiniana. Ha sido párroco, rector del Seminario Diocesano y profesor universitario, investigador en antropología filosófica, ética y agustinismo político. Actualmente es párroco, fundador de Jesús Buen Pastor y director del Instituto Teológico Gaudium, junto con ser director de la Escuela de Líderes Católicos de Valencia. Y que recibamos con un cordial aplauso al padre Luis. Invoca el lupo. Gracias, Juan Pablo. Este no será un encuentro onírico porque ya dormimos, pero estamos en este momento sintiendo la expectativa del final, que además nos pone de cara a la vuelta al hogar, como ya nos han dicho desde ayer y esta mañana en la Santa Misa el Padre Isaac nos ambientaba a lo que significa el regreso. Tal como lo dijo Lara, me han pedido, me han concedido el honor este año de participar como facilitador del diplomado. Lo hicimos en la fase virtual con los entornos complejos, un tema tan difícil, además de moda, porque también el Papa Francisco puso a Edgar Morin de moda. Y en este momento vamos a cerrar, y yo le decía a Lara, es la última, pero no la menos importante. Vamos a cerrar con una breve reflexión sobre Laudato Si. Y es además significativo porque apenas estamos en este año, los franciscólogos, los llamo yo, los estudiosos de San Francisco, algunos no terminan de ponerse de acuerdo, pero la mayoría coincide en que este año es el aniversario número 800 del Cántico de las Criaturas. Este año cumple ese bello himno 800 años de haber sido escrito. Entonces, un himno que inspiró al Papa Francisco y que también a nosotros hoy nos inspira. Lara ha dicho que hemos elegido también desde el equipo académico, ha elegido este nombre sobre Laudato Si y la esperanza que no defrauda a través de la mirada de la doctrina social de la Iglesia. Este año estamos celebrando el 10º aniversario de la encíclica, ya lo sabemos. El esfuerzo por recordar este hito marcado por el Papa Francisco y el deseo de traer de nuevo a la doctrina social de la Iglesia el tema de la ecología, no solamente como un problema, sino también el Papa Francisco se esforzó porque la ecología fuera un lugar teológico, no solamente un problema de la teología o de la doctrina social. El llamamiento que hace la referida encíclica no es un llamamiento que cae en saco roto. Más bien, esto es un empeño genuino por mirar el lugar donde vivimos, por reconocer nuestra responsabilidad frente a él y por hacernos también esa bonita palabra que el Papa Juan Pablo II empleó en la carta que dirigió a los artistas en el jubileo del año 2000. Juan Pablo llamó a los artistas artífices de la creación. Artífices. También el tema ecológico nos pone de cara a ser artífices, no solo corresponsables, sino también co-creadores. Vamos también generando y vamos cultivando la belleza. El doctor Alberto Lara, que hizo un comentario muy interesante desde una universidad mexicana, dice que Laudato Si tiene
dos ideas muy importantes. La primera idea es la idea de la ecología integral. La ecología integral, que consiste que dentro del concepto de una cosa que él llama socioecosistemas, este siglo y sobre todo esta época transmoderna es la época de las palabras y las ideas rimbombantes, ¿no? Son palabras que impresionan, que impactan, ¿no? Entonces, este autor habla de los socioecosistemas que se usan generalmente para reconocer los ecosistemas de la sociedad, dice él. De modo que la ecología integral él la lee como la integración de los demás ecosistemas que se generan en la sociedad. Y luego, el otro tema que el Papa Francisco evidencia es el de la conversión ecológica. La conversión ecológica. La conversión ecológica es una necesidad. Francisco la plantea como una necesidad, porque la conversión ecológica supone una nueva manera de relacionarse. El año pasado le dedicamos el diplomado a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y los ODS tienen una fecha, 2030. Yo siempre he pensado, sobre todo desde mi propia realidad, desde mi contexto vital, y yo creo que todos debemos hacer ese ejercicio, el 1 de enero del 2031, cuando nos levantemos, ¿cómo amanecerá el mundo con relación a los ODS? Es decir, 17 objetivos que según los mismos informes actuales nos hablan de un incumplimiento de estos objetivos. Es decir, no es verdad que a medio camino del 2030 nosotros podamos decir llevamos el 50% de los objetivos alcanzados. Lamentablemente, el tema ecológico entra dentro de ellos y nos hace pensar también, entonces, estos ODS, ¿qué son? ¿Son un nivel más alto en el que no vamos a poder llegar? ¿Son una utopía simplemente? ¿Son un sueño que no sabemos si vamos a hacer realidad? ¿Son una buena intención? Y hablar de buenas intenciones también es hablar de Immanuel Kant. Immanuel Kant, en la filosofía cuyo tricentenario del nacimiento celebramos el año pasado, Immanuel Kant dice que la voluntad parte de la intención. De modo que hablar de buenas intenciones no está mal. Lo único es que esas intenciones se correspondan a la realidad y seguramente tendremos que ver muy bien eso. Estos objetivos, esta idea de la ecología, que es una idea que afortunadamente no es pragmática, no es simplemente un lenguaje casual o un lenguaje utilitarista, es más bien esto de la ecología integral, una cosa que tiene que ver con lo concreto de la vida, con el bios, con la physis, usando palabras de la antigüedad clásica, ¿no? Con la physis, con eso que somos nosotros. Dentro de la ecología estamos nosotros. Los socioecosistemas los desarrollamos nosotros. Lo hemos escuchado varias veces desde el primer día, es volver al centro y al principio de todo, que no es el árbol, que no es el agua, que no es el río, que no son las piedras, sino que el principio de todos somos nosotros. Es el hombre, según la antigüedad clásica. El Papa Francisco, para dejar bien clara la cosa, en Laudato Si, va haciendo una importante discriminación sobre los movimientos que se encargan de defender la bios, la naturaleza. Pero también dice, es preocupante que cuando algunos movimientos ecologistas defienden la integridad del ambiente y con razón reclaman estos movimientos los límites de la investigación científica, el Papa dice, es preocupante
que estos mismos movimientos no se preocupen por defender los principios de la vida humana. Es preocupante cómo la visión ecológica sigue siendo lamentablemente una visión pragmática. Este año el hilo conductor es la esperanza, por eso el título, el hilo conductor es la esperanza. Ha sido de ella sobre la cual hemos hablado a lo largo de todos estos días. Y la esperanza nos hace pensar en dos cosas. Primero, en un futuro bueno. Cuando esperamos, siempre esperamos lo mejor. Y en segundo lugar, la esperanza nos hace pensar en la necesidad. Hay un pensador norteamericano que dice, si de algo debemos estar seguros es que el ser humano es un ser de necesidad, de necesidad. Nosotros desde que nacemos necesitamos al otro. Los perros o las perras en este caso, le digo yo a los estudiantes en el aula de clase, yo le digo, cuando tenemos una perrita en la casa que va a dar a luz, va a parir, mejor dicho, la perra no le dice a la dueña, llévame al veterinario que voy a parir, llévame que me hagan la cesárea. No, la perra tiene todo naturalmente para ella parir, pero una mujer cuando va a dar a luz, sí necesita. Y cuando una vida nueva viene a la luz, esa vida necesita ser recibida por otro. Porque los perritos nacen e inmediatamente para el piso, al suelo, inmediatamente. Pero los seres humanos nacemos y necesitamos del calor humano. Es decir, este pensador norteamericano dice, somos seres de necesidad. Y la esperanza habla de necesidad también. Cuando esperamos, esperamos una respuesta que necesitamos, esperamos una solución que necesitamos, esperamos resolver un problema que tenemos. La esperanza nos permite confiar que siempre el futuro puede ser mejor. Benedicto XVI, ya sabemos esta bellísima encíclica de Spe Salvi, que también hemos referido abundantemente en estos días, dice que los cristianos reconocen que la sociedad actual no es un ideal, sino que es una sociedad perfectible. Y los cristianos saben que aunque están en esta sociedad, pertenecen a una nueva sociedad. Es decir, los cristianos desde la esperanza nos empeñamos en construir y esperar una nueva sociedad. Ahora, siempre es bueno también darle concreción a la esperanza. Tuvimos en Valencia el encuentro arquidiocesano, el jubileo de los laicos. Se reunieron aproximadamente 1000 laicos de toda la arquidiócesis. También me concedieron el honor de dirigirles a ellos la reflexión ese día. Y la pregunta era la misma. ¿Cómo se evidencia la esperanza en la cotidianidad de la vida? ¿Cómo se evidencia? Porque otra palabra que en este momento está de moda es resiliencia, y la esperanza no es resiliencia. El Papa Francisco hace un año hizo una serie de catequesis donde él habló de varios elementos y distinguió muy bien que la esperanza se separaba de todo ello, aunque ello la alimentara, la paciencia, por ejemplo. Pero la esperanza no es resiliencia. En este año que llamamos año jubilar de la esperanza y que estamos a la puerta de que finalice, cuando finalice, ¿qué le queda a la humanidad? ¿Qué le va a quedar a la humanidad? Después del jubileo, ¿qué quedará? Estos bellos recuerdos de lo que vivimos el sábado con la Puerta Santa, quedará el rosario que León XIV nos bendijo para llevárnoslos de recuerdo y rezarlo, no lo vayan a guardar, recen con ese rosario. ¿Qué queda? ¿No? La pregunta de la esperanza es muy importante porque hay gente, por ejemplo, como el teólogo protestante Jürgen Moltmann, que después de la Segunda Guerra Mundial se paró a ver su ciudad devastada y se preguntó a sí mismo, ¿y cómo le hablo yo a estos de esperanza?
cómo esta gente espera en medio de estas ruinas. La esperanza, definirla siempre tiene diversas aristas. A mí me gusta pensar en San Agustín. A San Agustín le preguntaron, ¿qué es el tiempo? Y San Agustín dijo, el tiempo todos sabemos lo que es, pero es de esas cosas que cuando tenemos que explicarla, no sabemos cómo. El tiempo forma parte de eso que nosotros conocemos, pero ¿cómo es? Por eso Agustín, cuando habla del tiempo, tiene 4 grandes conceptos. Entonces, en medio de todo esto, de este mundo que está entre los socioecosistemas y que tiene a un principal responsable que se llama hombre, hombre y mujer, no me refiero a este lenguaje sexista, naturalmente, cómo concebir la relación entre conversión ecológica o conversión y luego la relación entre ecología y armonía. Cómo concebir esto y luego cómo hacer que este bello paisaje que estamos observando y contemplando desde que llegamos no se convierta solo en una pintura que vamos a ver, sino en algo que además de conservar, hable de un futuro mejor. Además de conservar, esto tiene que hablar de un futuro mejor. Por eso, para este día, para este momento, quiero presentarles este trabajo con esta hoja de ruta muy breve. Lo primero, bueno, hemos hecho esta introducción para situarnos en lo teórico, en lo estructural. Luego vamos a hablar de 3 cosas: las tentaciones que tenemos para no convertirnos ecológicamente. No vamos a hablar desde la teología, sino desde la ecología. Luego vamos a hacer un acto atrevido. Vamos a poner a hablar en la misma mesa al Papa Francisco y a San Agustín de Hipona. Vamos a sentarlos a hablar. Y es un acto atrevido, porque en la encíclica Laudato Si, San Agustín no aparece por ningún lado. No aparece. El Papa Francisco seguramente tiene en su mente o tenía en su mente que San Agustín es un hombre al que hay que consultar naturalmente para temas teológicos más clásicos, más profundos, diría el Papa seguramente, ¿no? Pero en la ecología no. Ahora, un hombre del siglo V tiene algo que decirle al mundo de hoy sobre la ecología integral y sobre la conversión ecológica. Vamos a ver a qué acuerdo llegan Francisco y San Agustín, a ver si la discusión, el diálogo no termina en discusión, volteando la mesa los dos, o más bien se entienden. Y luego vamos a terminar con unos signos concretos, que yo creo que es la clave. Es decir, ayer nos decían los invitados de la tarde, con ese análisis que nos hicieron del mundo, nos decían, es que estos días no se pueden quedar solo en declaraciones, en afirmaciones. En el fondo, también somos poco atrayentes porque en el tema de la juventud declaramos mucho, hablamos bien, pero ven en nosotros poca realización. Entonces esa dicotomía hace que no seamos apetecibles, como dice el profeta Miqueas. Miqueas dice, ustedes tienen que ser tierra deseada para los demás, que quien los vea quiera ser como ustedes. Bueno, si no damos el paso de las declaraciones a las realizaciones, si no evidenciamos, si no universalizamos, en palabras de Adela Cortina, lo que nosotros creemos y pensamos, no seremos atrayentes. Entonces, comencemos con esto de las tentaciones. Y al hablar de tentaciones, todos podemos tener en la mente una idea interesantísima de la tentación. El diccionario bueno, nosotros decimos en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Eso decimos nosotros. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice, la tentación es instigación o estímulo, impulso o llamado a hacer algo, persona o cosa que tienta, algo o alguien que te atrae
y que en ti provoca deseo. Esa es una tentación, no es una definición teológica, estamos hablando de algo incluso antropológico. La tentación también la podemos identificar los que vivimos cerca del mar. Hay una cosa en el mar que se llama mar de fondo, que es algo que cuando entramos al mar Caribe, por ejemplo, que es tan bello, cuando entramos hay algo de fondo que silenciosamente va atrayéndonos y vamos entrando al mar y cuando nos damos cuenta estamos muy profundos. No nos dimos cuenta de ese mar de fondo. No se trata de una definición teológica, decía, más bien de una definición antropológica. Las tentaciones que impiden que nos convirtamos ecológicamente. Yo les propongo tres. La primera, una tentación sutil, muy sutil, en la que todos podemos caer. Yo la he llamado religión animalista. Religión animalista. No me refiero al animismo antiguo. Todos nosotros venimos, o al menos la mayoría, venimos de una sociedad que ha tenido antecesores, una primera generación de indígenas, aborígenes, y en esa cultura el animismo formaba parte de la explicación cosmológica. Es decir, nuestros aborígenes entendían el mundo de acuerdo a la naturaleza. Y en el siglo IV, según los especialistas, en el siglo IV antes de Cristo, es que el hombre se da cuenta que da el paso del mito a la razón. Y la razón organiza mejor la humanidad por medio de las ciudades. Las ciudades aparecieron más o menos en el siglo IV, que es la comunitariedad, el compartir compromisos. Pero antes todo se explicaba desde el animismo. Yo no me refiero al animismo, la llamo religión animalista y caemos en ella sutilmente, porque todos tenemos en la casa un perrito o un gatico y el perrito nos va a recibir cuando vayamos a casa mañana o pasado. Y el perrito va a llorar y nos va a lamer y se va a montar encima. Y nosotros vamos a decirle, qué bello, se parece a una persona. Es decir, le estamos dando a este animalito unas categorías que al parecer nos pertenecen solo a nosotros. Y de hecho, San Agustín precisamente se esforzó por entender a un Dios que se revelaba como tres personas, ¿no? En eso algunos hermanos recordarán las misiones y las procesiones, el Dios que es internamente y que se revela externamente. Hace varios años una niña en la parroquia llevaba un cachorrito en los brazos. Yo no distinguía, era muy lindo, le estaba haciendo cariño. Yo mismo le estaba haciendo cariño, pues me gustan los animales. Y haciéndole cariño le pregunto, ¿es perrita? Y la niña levantó su mirada muy seria, con una mirada circunspecta, y me dice, no, es una niña. Mi madre. Yo no me atreví a contradecirla, porque podía meterme en problemas, ¿no? Es decir, esa perrita que ella convirtió en persona, ella no lo hizo espontáneamente. Ella está escuchando y está repitiendo lo que ha aprendido en el diálogo intrafamiliar. Es curioso cómo hemos llegado al punto en el cual las criaturas han tenido más importancia que nosotros. Adela Cortina dice, ciertamente tenemos una responsabilidad con los animales, pero la dignidad de ellos es inferior a la nuestra. Es decir, la primera responsabilidad no es con las cosas, sino es con el hombre. Y no puede ser que la dignidad de ellos la consideremos superior a la nuestra. No, no es verdad que esto pueda concebirse de esta manera, porque esto se llama desproporción, esta religión animalista. En segundo lugar, la segunda tentación, la tecnolatría versus la ecolatría. La tecnolatría versus la ecolatría. Bueno, nosotros
ya estamos inmersos en las inteligencias artificiales. Ya está. Esto ha llegado. Bueno, aquí estamos usándola. La tienen ustedes en la mano. Estamos inmersos dentro de esto. Seguramente alguno conocerá a un escritor llamado Isaac, no García, sino Asimov. No García, bueno, este es otro escritor contemporáneo. Isaac Asimov escribió en 1942 un poema llamado El secreto, Yo Robot, un poema, que lo hizo libro también. Entonces, Asimov en el 42, previendo lo que podía pasar y pensando en el error en el cual estamos cayendo nosotros hoy, que nosotros estamos escribiendo inteligencia artificial con mayúscula e inteligencia humana con minúscula. Y no podemos seguir en esto. Sí. No podemos seguir escribiendo inteligencia artificial con mayúscula e inteligencia humana con minúscula. Eso es una cosa absolutamente improducente. Asimov, en este poema, en este libro llamado Yo Robot, él plantea 3 reglas a los robots. La primera: un robot no hará daño a un humano, ni por inacción, ni permitirá que un ser humano sufra daño. La segunda: el robot obedecerá las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Y la última: un robot protegerá su propia existencia siempre y cuando la protección no entre en conflicto ni con la segunda ni con la primera ley. Es decir, Asimov lo que hace es poner en orden la robótica que se esperaba. La robótica que se esperaba. Decirle a la robótica: no estás por encima de la mente humana. Rudyard Kipling no conoció a Asimov, no lo conoció. Rudyard Kipling escribe todavía 40 años antes un poema que se llama El secreto de las máquinas. Y miren lo que dice Rudyard Kipling. Termina, el poema es un poco largo, pero termina así. Aunque no es, estas son las máquinas que están hablando. Aunque nuestro humo oculte los cielos de sus ojos, el humo desaparecerá y las estrellas volverán a brillar. Porque pese a nuestra fuerza, a nuestro peso y a nuestra magnitud, dicen las máquinas, no somos más que un producto de su intelecto. Es decir, esta discusión entre ecolatría y tecnolatría, aunque extremiza las cosas como le gusta al ser humano, lamentablemente no pasa de ser un invento humano, no pasa de ser una realidad humana. Y por último, la última de las tentaciones de esta primera parte, el asistencialismo versus el providencialismo. La tierra es nuestra gran y mayor proveedora. Sin embargo, estamos en una tierra muy desigual. Por ejemplo, América Latina desperdicia anualmente más de 800.000 toneladas de alimentos. Italia, especialmente Italia. Italia, que es el jardín del Papa. Italia es un país donde el desperdicio de la comida es exagerado. Y todo a cuenta del trabajo que pasaron en la guerra. Hoy por hoy se habla de la economía del mar, la economía, que es la economía azul. Es una cosa muy interesante porque es un estudio que se ha hecho sin atentar contra los ecosistemas. El mar puede proveer por lo menos el 25% de los alimentos que necesita la población, sin atentar contra los ecosistemas. Pero para esto hay que hacer no solo una inversión, sino una concientización. Efectivamente, frente a la tierra, frente a la casa común, como la llamó Francisco, tiene que haber más bien un uso y disfrute, no abuso de lo que tenemos. Estas tentaciones
cuando nos detenemos frente a ellas, nos impiden darnos cuenta que nuestra ecología está siendo mal concebida, que estamos viviendo una ecología incompleta, porque la relación con las cosas y entre nosotros, ya lo veremos, está, podemos llamarla velada, viciada con esa palabra tan dura. Entonces, habiendo visto las tentaciones, vamos a la segunda parte, brevemente. Este diálogo, San Agustín de Hipona, a quien el Papa Francisco no recurrió para la encíclica Laudato Si. Vamos a devolverla y que la vuelva a escribir. Y es natural, es natural. Yo creo que la figura de San Agustín naturalmente es valorada por el Papa, pero como una fuente de sabiduría para otros temas, ya lo decíamos, ¿no? Sin embargo, San Agustín se presenta como presenta a Dios como el pater familias de la humanidad, de la creación. San Agustín también llama a la tierra, San Agustín también la llama casa común. Hay 4 documentos de Agustín en los cuales, sin contar los sermones, nosotros afortunadamente hemos logrado descubrir más de 500 documentos de la autoría de Agustín. Hoy por hoy, la nueva Biblioteca Agustiniana, que es una editorial francesa, ha publicado todas las obras de San Agustín y descubiertas como textos originales de él. Entre ellos hay 4 grandes documentos en los cuales podemos encontrar un análisis del Génesis y un análisis ecológico profundo. De hecho, algunos autores hicieron lo llaman así un nombre raro, bestiario. Bestiario. El bestiario es un elenco de animales que San Agustín interpreta su misión en la creación. Por ejemplo, las hormigas. Las hormigas, ¿no? Eso se hizo gracias a estos estudios que se descubrieron. Leyendo a Agustín, a propósito de la ecología, naturalmente no vamos a encontrar en la literatura agustiniana un escrito sobre el calentamiento global. Es decir, no vamos a encontrar un escrito sobre la contaminación del medio ambiente. Eso no está allí. En efecto, los clásicos no se leen de esa manera. No se leen de esa manera. Esta es una humilde y modesta recomendación. Y San Agustín es un clásico. No conviene etiquetar a los clásicos. Es que Aristóteles es racionalista. Es que Heidegger es ateo. No, porque los clásicos no escribieron desde el enciclopedismo. Los clásicos escribieron desde el pensamiento. Por lo tanto, para distinguir cómo piensan hay que leerlos. Hay que leerlos. No encontramos un libro concretamente sobre esto. Efectivamente, con todas estas características, naturalmente al hablar de conversión, el Papa hace referencia a Francisco de Asís, que tiene una conversión muy bella también, ese encuentro, esa entrega de su ropa al Papa en la plaza, y en la plaza de Asís, y el obispo de Asís lo cubre con su capa, ¿no? Renunciando a todo. Pero si alguien es un maestro de la conversión, se llama San Agustín de Hipona. Benedicto tiene una homilía donde él identifica los 3 momentos de la conversión de Agustín. Fueron 3 momentos. Los identifica muy bien Benedicto XVI. Y hablar de conversión, no solamente en Agustín es un testimonio, sino que también es una bibliografía. La conversión de Agustín se ha convertido en una línea espiritual o de espiritualidad para nosotros. Entonces, veamos una primera coincidencia en el diálogo entre Agustín y Francisco. El deseo de reconciliación con la naturaleza. El deseo de reconciliación con la naturaleza. Ahora, la reconciliación para Agustín, cuando es solo con la naturaleza y no es con los hermanos, es una reconciliación incompleta. La reconciliación no es solo con las cosas, sino también
con aquellos que entran y forman parte de ellas. La conversión ecológica habla de un deseo de reconciliarme con la naturaleza, pero también habla de un deseo de vida comunitaria, es decir, de vivir en armonía, ajustando mi propia vida a la voluntad del Señor y ajustando mi propia vida al diálogo con los hermanos. Agustín dice en un libro que se llama La regla de Agustín, dice, en primer término, ya que con este fin, con el fin de vivir juntos, se han congregado en comunidad, vivan en la casa, unidos entre ustedes y con las criaturas. Entre ustedes y con las criaturas. Es decir, no es una unidad que se separa del diálogo con las demás cosas. San Agustín, entonces, como el Papa Francisco, considera que la conversión es un paso que dialoga con la naturaleza y con aquel que vive dentro de ella. Luego, una segunda coincidencia, la belleza. Ayer nos hablaron muy bien de la belleza. De hecho, Rodrigo nos hablaba de el bien que hace la verdad, de lo bello que es la verdad, pero hay hoy un esfuerzo importante. Bueno, aquí hay un biblista, yo me voy a atrever a hablar de eso. Hay un esfuerzo importante hoy en la filosofía de unir las dos palabras, bondad y belleza, de unirlas en la misma palabra, filosóficamente hablando. O sea, que el bien sea una expresión de la belleza, que el bien sea una expresión de la belleza. Y San Agustín dice que la belleza de la creación como una vía para también expresar la belleza, pulcritudinis, que sirva para también vivir la belleza, dice Agustín. La belleza de las criaturas se convierte en la belleza del Creador. San Agustín, hablando de la astronomía, San Agustín dice, cuando vemos las estrellas y contemplamos su belleza, las estrellas nos dicen, no me mires a mí, no me preguntes a mí por qué soy tan bella. Pregúntaselo a quien me ha hecho, dice Agustín. Pregúntale sobre mi belleza a quien me ha hecho, a quien me hizo así. De modo que en la belleza, en las cosas de la tierra, en el universo, en el ser humano, ciertamente encontramos destellos de la belleza sin divinizarlos. Y esa tentación no la quise señalar, el panteísmo, de la cual hemos hablado mucho, y estoy seguro que todos lo conocen. Pero los destellos de belleza que encontramos en las cosas nos hablan de una belleza superior. Yo quisiera hacerle referencia aquí a un documento que no tiene que ver con Agustín, es un documento mucho más reciente, estoy seguro que algunos lo conocen, a propósito de la creación y del diálogo entre el Big Bang y el creacionismo. En los años 70 se publicó un documento llamado El Argumento Kalam. El Argumento Kalam. Y el Argumento Kalam es muy interesante, porque el Argumento Kalam no dice que Dios creó las cosas. Esto es lo interesante del Argumento Kalam. Los científicos dicen, mira, ya va, no vamos a decir que fue un Dios quien lo hizo, pero lo que sí vamos a decir es que detrás de todo lo creado parece haber una voluntad, personificando la acción de la creación, maravilloso, porque además de ponerle voluntad, le pone intención también. Entonces, el Argumento Kalam es una explicación de que la belleza que tenemos no es casual, que ella la podemos ver y que nos habla del Creador, que nos ayuda a convertirnos. Agustín dice, en todo caso, las criaturas tenemos necesidad del Creador. Necesitamos al Creador. Y por último, el último punto coincidente
del que les quiero hablar es el ser humano como administrador de, de lo que tiene, de lo que hay, de aquello que tenemos delante de nosotros. Y hay varios elementos. La reconciliación, ya la vimos, la reconciliación, una reunión de fuerzas que pueda generar una realización. La conversión ecológica que se requiere para crear un dinamismo de cambio duradero es una conversión comunitaria. Luego, esta belleza que también la expresamos en la responsabilidad, el Papa Francisco la admite o la reconoce pensando un poco en cómo cada criatura no solamente expresa la belleza, sino refleja a Dios, lo refleja. Y luego, esa responsabilidad del hombre frente a la creación, no como un dueño o solo un mero administrador, más bien Agustín la traduce con un elemento muy interesante que tiene que ver con la ética social de Agustín. La ética, Agustín tiene varios elementos de la ética política y la ética social. Y para Agustín es muy importante que el hombre se sienta administrador de lo que tiene, y parte su reflexión entre la distribución de los bienes entre ricos y pobres. Comienza Agustín su reflexión ética desde Levítico 25. Ustedes saben de qué habla el capítulo 25 del Levítico, del año jubilar, de las características sociales del año jubilar. La condonación de la deuda a los pobres, la liberación a los oprimidos, la tierra que se deja descansar, la comida que se le da al necesitado. San Agustín parte de allí para explicar la diferencia que él hace entre uti y fruit, o fruit, uti y fruit. La utilidad es el uso desmedido de la creación. El fruit es el uso provechoso de la creación. San Agustín en la Ética Social dice, nosotros estamos invitados a un uso provechoso, porque el provecho habla de lo comunitario, de la necesidad del otro. Ciertamente hay otros elementos y no podemos hacer referencia a todos, pero nos damos cuenta en primer lugar que aún quedando por fuera de la reflexión teológica de Laudato Si', Agustín tiene elementos con los cuales puede hoy dialogar con el hombre de hoy, y especialmente estos elementos de la ecología, porque son elementos meramente antropológicos, sobre todo meramente antropológicos. Termino. La última de las tres consideraciones que quería traerles hoy. Signos concretos de la ecología. Signos concretos incluso de la esperanza. De la esperanza. Porque ¿cómo va a terminar esto? Yo creo que es bien importante pensar, ¿y ahora qué? Después del año jubilar, ¿qué? Después del diplomado, ¿qué? ¿Cómo vamos a terminar? En primer lugar, porque tenemos una condición todos, una condición de ciudadanos. Al llegar estábamos hablando el día jueves de esta discusión estéril. Yo lo he sostenido varias veces. El matrimonio entre iglesia y Estado es fatal, pero la política y la religión caminan juntas. Política y religión caminan juntas, no están separadas. Ahora, la iglesia y el Estado no están casados. Nosotros somos ciudadanos, pero somos ciudadanos creyentes. Nosotros tenemos un compromiso diverso como ciudadanos, ciudadanos creyentes. Ahora, nosotros no tenemos incidencia en la toma de decisiones. Lamentablemente no podemos hacer leyes. Nosotros como ciudadanos, como creyentes, no tenemos la incidencia legislativa para cambiar una norma o para implementar otra. Nosotros tenemos que hacer por la conversión ecológica lo que nos corresponde.
Y en primer lugar, quiero hablarles de esta palabra que se convierte en una palabra cuya discusión hoy es fundamental en la filosofía, la responsabilidad. Como ciudadanos y como creyentes, frente a la ecología como lugar teológico, tenemos una responsabilidad. Es decir, la responsabilidad, incluso en la filosofía, es aquello que a nosotros nos pone de cara a Dios. Aunque no seamos creyentes, aunque no seamos creyentes, de cara a lo supremo, a lo trascendental, todos tenemos una responsabilidad. En definitiva, lo trascendental es levantar la mirada. La trascendentalidad es levantar la mirada. Es darme cuenta que no es solo la inmanencia de mi ser, sino hay algo más. Hay algo más. Por eso, como ciudadanos, en primer lugar, hay una responsabilidad profunda del diálogo ecológico comunitario, que no excluye las relaciones humanas, socioecosistemas. Luego, Hegel tiene esta expresión que se llama el universal concreto. Claro, me permiten esta brevísima clase de filosofía, me perdonan que los aburra un poco, ¿no? Pero, ¿cuál es la discusión de Hegel? Hegel discute entre los particulares y los universales. Entonces, a Hegel le dijeron, mira, los particulares no dan características de lo universal, lo contradicen. Y Hegel dice, no. Bueno, dijo Hegel, ¿no? Si tú lo ves desde la razón, sí, pero desde la dialéctica, no. Discute con los particulares, dice Hegel, y te darás cuenta que los particulares van a evidenciar características de lo universal. Y eso que va a salir de la discusión con los particulares se va a convertir en el universal concreto. Esas características van a hablar de lo universal. ¿Y se universaliza qué? Se universaliza lo valioso, lo bueno, lo bueno. La ética se universaliza, la belleza se universaliza, la bondad se universaliza, la verdad. Estas cosas buenas se muestran para todos y son concretas. El universal concreto nuestro es que somos, además de creyentes, ciudadanos, que en los contextos vitales de cada uno, además de la responsabilidad civil, hay una responsabilidad superior, que cada uno ejerce a su manera, que cada uno vive a su modo, pero la vive es el particular. Y ese particular, cuando se traduce al universal concreto, habla de una ciudadanía entre creyentes, de un compromiso comunitario. Porque además, se lo decía yo ayer a alguien, el individualismo nos ha engañado. El individualismo nos ha hecho daño. No es verdad que el camino sea el individualismo. El camino es lo colegial, el cooperativismo. Ese es el camino. De hecho, las profesiones se ejercen cooperativamente en la ética de los profesionales, en la deontología. Los colegios de abogados, los colegios de profesores, los colegios de ingenieros. Ese cooperativismo es lo que habla de la verdad, de un universal concreto, como lo tenemos nosotros. Y frente a la ecología y a la conversión ecológica que genera luego una ecología integral, una responsabilidad, como la llama Agustín, no solo meros administradores, esa responsabilidad se vive en el universal concreto. Y luego, una cosa que yo he querido traducir en mi trabajo doctoral, que presenté en el mes de julio, que yo he llamado el imperativo de la concordia. En los socioecosistemas, todos los seres humanos, creyentes o no, nos encontramos. Agustín dice que hay tres virtudes del corazón, tres virtudes: la cordialidad, la cordura y la concordia. Esas son las tres virtudes del corazón. Claro, la concordia, ¿qué es?
La concordia, ¿qué es? En definitiva, la ecología agustiniana y la gran coincidencia con Francisco es que todos, criaturas, todas las criaturas con el Creador, debemos vivir en unanimidad y concordia. Esa es la coincidencia con Francisco. ¿Y la concordia qué es? Que es una palabra tan bonita que naturalmente la concordia, corazón con el otro, ¿no? Corazón con el otro, por eso virtudes del corazón. Hoy la neurociencia ha hecho cosas maravillosas con el corazón. San Agustín le escribe una carta a principios del año 400 a un amigo llamado Maximino. Maximino, para que le pongan este nombre a uno de sus nietos, Maximino. Y le dice a Maximino, le dice, Maximino, te llamo hermano, dice, te llamo hermano. Y te llamo hermano para que sepas que incluso aquel que no quiere que tú le llames hermano, ese también lo tienes que llamar hermano. Esa es la concordia. Incluso aquel que no acepta que le digas hermano, ese también lo es. Por eso te llamo hermano, dice Agustín. El imperativo de la concordia no se convierte, la palabra imperativo viene naturalmente de una influencia kantiana, el imperativo categórico de Kant, lo conocemos, ¿no? Pero además de este imperativo, lamentablemente Kant con el imperativo no responde a la pregunta última. La pregunta última es la pregunta del amor. ¿Por qué amar? El imperativo de la concordia sí. Porque cuando nosotros llamamos hermano a otro, aunque no lo merezca, y aunque el otro no quiera que yo lo llame hermano, yo lo reconozco exactamente igual a mí, miembro de la misma comunidad, de los mismos sistemas y de la misma dignidad. Es decir, el imperativo de la concordia armoniza la unidad de los socioecosistemas. Y nosotros, como ciudadanos creyentes, estamos invitados a eso, a vivir imperativamente la concordia. Termino recordando un poema que nos decía un sacerdote, profesor en Valencia hace muchos años, y que siempre me gustó porque la fe no puede convertirse en el peor de los escudos o en el más grande escondite. La fe tiene que ser la muestra concorde de lo que somos. Este poeta decía, tocada la pupila con resplandor del cielo y tocada la sandalia con polvo de la tierra. Para el creyente, la pupila se eleva a Dios para que toque, para que contemple, pero el creyente no queda mirando permanentemente la eternidad, sino que su piel lo ensucia con el polvo de la tierra. La conversión ecológica como proceso dinámico, como principio para la unanimidad y la concordia, implica la armonización de una vida de creyentes y de ciudadanos. Muchas gracias. Bien, vamos a presentar al padre Luis. Él es doctor en educación por la Universidad de Carabobo, licenciado en teología y filosofía por la Universidad Católica Santa Rosa y magíster en ciencias de la educación por la UPEL Maracay. Obtuvo la licenciatura en filosofía en la Universidad Gregoriana de Roma y un máster en estudios y espiritualidad agustiniana. Ha sido párroco, rector del Seminario Diocesano y profesor universitario, investigador en antropología filosófica, ética y agustinismo político. Actualmente es párroco, fundador de Jesús Buen Pastor y director del Instituto Teológico Gaudium, junto con ser director de la Escuela de Líderes Católicos de Valencia. Y que recibamos con un cordial aplauso al padre Luis. Invoca al lupo. Gracias, Juan Pablo.
este no será un encuentro onírico porque ya dormimos, pero estamos en este momento sintiendo la expectativa del final, que además nos pone de cara a la vuelta al hogar, como ya nos han dicho desde ayer y esta mañana en la Santa Misa el Padre Isaac nos ambientaba a lo que significa el regreso. Tal como lo dijo Lara, me han pedido, me han concedido el honor este año de participar como facilitador del diplomado. Lo hicimos en la fase virtual con los entornos complejos, un tema tan difícil, además de moda, porque también el Papa Francisco puso a Edgar Morin de moda. Y en este momento vamos a cerrar, y yo le decía a Lara, es la última, pero no la menos importante. Vamos a cerrar con una breve reflexión sobre Laudato Si. Y es además significativo porque apenas estamos en este año, los franciscólogos, los llamo yo, los estudiosos de San Francisco, algunos no terminan de ponerse de acuerdo, pero la mayoría coincide en que este año es el aniversario número 800 del Cántico de las Criaturas. Este año cumple ese bello himno 800 años de haber sido escrito. Entonces, un himno que inspiró al Papa Francisco y que también a nosotros hoy nos inspira. Lara ha dicho que hemos elegido también desde el equipo académico, ha elegido este nombre sobre Laudato Si y la esperanza que no defrauda a través de la mirada de la doctrina social de la Iglesia. Este año estamos celebrando el 10º aniversario de la encíclica, ya lo sabemos. El esfuerzo por recordar este hito marcado por el Papa Francisco y el deseo de traer de nuevo a la doctrina social de la Iglesia el tema de la ecología, no solamente como un problema, sino también el Papa Francisco se esforzó porque la ecología fuera un lugar teológico, no solamente un problema de la teología o de la doctrina social. El llamamiento que hace la referida encíclica no es un llamamiento que cae en saco roto. Más bien, esto es un empeño genuino por mirar el lugar donde vivimos, por reconocer nuestra responsabilidad frente a él y por hacernos también esa bonita palabra que el Papa Juan Pablo II empleó en la carta que dirigió a los artistas en el jubileo del año 2000. Juan Pablo llamó a los artistas artífices de la creación. Artífices. También el tema ecológico nos pone de cara a ser artífices, no solo corresponsables, sino también co-creadores. Vamos también generando y vamos cultivando la belleza. El doctor Alberto Lara, que hizo un comentario muy interesante desde una universidad mexicana, dice que Laudato Si tiene dos ideas muy importantes. La primera idea es la idea de la ecología integral. La ecología integral, que consiste que dentro del concepto de una cosa que él llama socioecosistemas, este siglo y sobre todo esta época transmoderna es la época de las palabras y las ideas rimbombantes, ¿no? Son palabras que impresionan, que impactan, ¿no? Entonces, este autor habla de los socioecosistemas que se usan generalmente para reconocer los ecosistemas de la sociedad, dice él. De modo que la ecología integral él la lee como la integración de los demás ecosistemas que se generan en la sociedad. Y luego, el otro tema que el Papa Francisco evidencia es el de la conversión ecológica. La conversión ecológica. La conversión ecológica
es una necesidad. Francisco la plantea como una necesidad, porque la conversión ecológica supone una nueva manera de relacionarse. El año pasado le dedicamos el diplomado a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y los ODS tienen una fecha, 2030. Yo siempre he pensado, sobre todo desde mi propia realidad, desde mi contexto vital, y yo creo que todos debemos hacer ese ejercicio, el 1 de enero del 2031, cuando nos levantemos, ¿cómo amanecerá el mundo con relación a los ODS? Es decir, 17 objetivos que según los mismos informes actuales nos hablan de un incumplimiento de estos objetivos. Es decir, no es verdad que a medio camino del 2030 nosotros podamos decir llevamos el 50% de los objetivos alcanzados. Lamentablemente, el tema ecológico entra dentro de ellos y nos hace pensar también, entonces, estos ODS, ¿qué son? ¿Son un nivel más alto en el que no vamos a poder llegar? ¿Son una utopía simplemente? ¿Son un sueño que no sabemos si vamos a hacer realidad? ¿Son una buena intención? Y hablar de buenas intenciones también es hablar de Immanuel Kant. Immanuel Kant, en la filosofía cuyo tricentenario del nacimiento celebramos el año pasado, Immanuel Kant dice que la voluntad parte de la intención. De modo que hablar de buenas intenciones no está mal. Lo único es que esas intenciones se correspondan a la realidad y seguramente tendremos que ver muy bien eso. Estos objetivos, esta idea de la ecología, que es una idea que afortunadamente no es pragmática, no es simplemente un lenguaje casual o un lenguaje utilitarista, es más bien esto de la ecología integral, una cosa que tiene que ver con lo concreto de la vida, con el bios, con la physis, usando palabras de la antigüedad clásica, ¿no? Con la physis, con eso que somos nosotros. Dentro de la ecología estamos nosotros. Los socioecosistemas los desarrollamos nosotros. Lo hemos escuchado varias veces desde el primer día, es volver al centro y al principio de todo, que no es el árbol, que no es el agua, que no es el río, que no son las piedras, sino que el principio de todos somos nosotros. Es el hombre, según la antigüedad clásica. El Papa Francisco, para dejar bien clara la cosa, en Laudato Si, va haciendo una importante discriminación sobre los movimientos que se encargan de defender la bios, la naturaleza. Pero también dice, es preocupante que cuando algunos movimientos ecologistas defienden la integridad del ambiente y con razón reclaman estos movimientos los límites de la investigación científica, el Papa dice, es preocupante que estos mismos movimientos no se preocupen por defender los principios de la vida humana. Es preocupante cómo la visión ecológica sigue siendo lamentablemente una visión pragmática. Este año el hilo conductor es la esperanza, por eso el título, el hilo conductor es la esperanza. Ha sido de ella sobre la cual hemos hablado a lo largo de todos estos días. Y la esperanza nos hace pensar en dos cosas. Primero, en un futuro bueno. Cuando esperamos, siempre esperamos lo mejor. Y en segundo lugar, la esperanza nos hace pensar en la necesidad. Hay un pensador norteamericano que dice, si de algo debemos estar seguros es que el ser humano es un ser de necesidad, de necesidad. Nosotros desde que nacemos necesitamos al otro.
Los perros, o las perras en este caso, le digo yo a los estudiantes en el aula de clase, yo le digo, cuando tenemos una perrita en la casa que va a dar a luz, va a parir, mejor dicho, la perra no le dice a la dueña, llévame al veterinario que voy a parir, llévame que me hagan la cesárea. No, la perra tiene todo naturalmente para ella parir, pero una mujer, cuando va a dar a luz, sí necesita. Y cuando una vida nueva viene a la luz, esa vida necesita ser recibida por otro. Porque los perritos nacen e inmediatamente para el piso, al suelo, inmediatamente. Pero los seres humanos nacemos y necesitamos del calor humano. Es decir, este pensador norteamericano dice, somos seres de necesidad. Y la esperanza habla de necesidad también. Cuando esperamos una respuesta que necesitamos, esperamos una solución que necesitamos, esperamos resolver un problema que tenemos. La esperanza nos permite confiar que siempre el futuro puede ser mejor. Benedicto XVI, ya sabemos esta bellísima encíclica de Spe Salvi, que también hemos referido abundantemente en estos días, dice que los cristianos reconocen que la sociedad actual no es un ideal, sino que es una sociedad perfectible. Y los cristianos saben que aunque están en esta sociedad, pertenecen a una nueva sociedad. Es decir, los cristianos desde la esperanza nos empeñamos en construir y esperar una nueva sociedad. Ahora, siempre es bueno también darle concreción a la esperanza. Tuvimos en Valencia el encuentro arquidiocesano, el jubileo de los laicos. Se reunieron aproximadamente 1000 laicos de toda la arquidiócesis. También me concedieron el honor de dirigirles a ellos la reflexión ese día. Y la pregunta era la misma. ¿Cómo se evidencia la esperanza en la cotidianidad de la vida? ¿Cómo se evidencia? Porque otra palabra que en este momento está de moda es resiliencia, y la esperanza no es resiliencia. El Papa Francisco hace un año hizo una serie de catequesis donde él habló de varios elementos y distinguió muy bien que la esperanza se separaba de todo ello, aunque ello la alimentara, la paciencia, por ejemplo. Pero la esperanza no es resiliencia. En este año que llamamos año jubilar de la esperanza y que estamos a la puerta de que finalice, cuando finalice, ¿qué le queda a la humanidad? ¿Qué le va a quedar a la humanidad? Después del jubileo, ¿qué quedará? Estos bellos recuerdos de lo que vivimos el sábado con la Puerta Santa, quedará el rosario que León XIV nos bendijo para llevárnoslos de recuerdo y rezarlo, no lo vayan a guardar, recen con ese rosario. ¿Qué queda? ¿No? La pregunta de la esperanza es muy importante porque hay gente, por ejemplo, como el teólogo protestante Jürgen Moltmann, que después de la Segunda Guerra Mundial se paró a ver su ciudad devastada y se preguntó a sí mismo, ¿y cómo le hablo yo a estos de esperanza? ¿Cómo esta gente espera en medio de estas ruinas? La esperanza, definirla siempre tiene diversas aristas. A mí me gusta pensar en San Agustín. A San Agustín le preguntaron, ¿qué es el tiempo? Y San Agustín dijo, el tiempo todos sabemos lo que es, pero es de esas cosas que cuando tenemos que explicarla, no sabemos cómo. El tiempo forma parte de eso que nosotros conocemos, pero ¿cómo es? Por eso Agustín, cuando habla del tiempo, tiene 4 grandes conceptos. Entonces, en medio de todo esto, de este mundo que está entre los socioecosistemas y que tiene a un principal responsable que se llama hombre, hombre y mujer, no me refiero a este lenguaje sexista, naturalmente, ¿cómo concebir la relación entre conversión ecológica o conversión y luego la relación entre ecología
y armonía. Cómo concebir esto y luego cómo hacer que este bello paisaje que estamos observando y contemplando desde que llegamos no se convierta solo en una pintura que vamos a ver, sino en algo que además de conservar, hable de un futuro mejor. Además de conservar, esto tiene que hablar de un futuro mejor. Por eso, para este día, para este momento, quiero presentarles este trabajo con esta hoja de ruta muy breve. Lo primero, bueno, hemos hecho esta introducción para situarnos en lo teórico, en lo estructural. Luego vamos a hablar de tres cosas: las tentaciones que tenemos para no convertirnos ecológicamente. No vamos a hablar desde la teología, sino desde la ecología. Luego vamos a hacer un acto atrevido. Vamos a poner a hablar en la misma mesa al Papa Francisco y a San Agustín de Hipona. Vamos a sentarlos a hablar. Y es un acto atrevido, porque en la encíclica Laudato Si, San Agustín no aparece por ningún lado. No aparece. El Papa Francisco seguramente tiene en su mente o tenía en su mente que San Agustín es un hombre al que hay que consultar naturalmente para temas teológicos más clásicos, más profundos, diría el Papa seguramente, ¿no? Pero en la ecología no. Ahora, un hombre del siglo V tiene algo que decirle al mundo de hoy sobre la ecología integral y sobre la conversión ecológica. Vamos a ver a qué acuerdo llegan Francisco y San Agustín, a ver si la discusión, el diálogo no termina en discusión, volteando la mesa los dos, o más bien se entienden. Y luego vamos a terminar con unos signos concretos, que yo creo que es la clave. Es decir, ayer nos decían los invitados de la tarde, con ese análisis que nos hicieron del mundo, nos decían, es que estos días no se pueden quedar solo en declaraciones, en afirmaciones. En el fondo, también somos poco atrayentes porque en el tema de la juventud declaramos mucho, hablamos bien, pero ven en nosotros poca realización. Entonces esa dicotomía hace que no seamos apetecibles, como dice el profeta Miqueas. Miqueas dice, ustedes tienen que ser tierra deseada para los demás, que quien los vea quiera ser como ustedes. Bueno, si no damos el paso de las declaraciones a las realizaciones, si no evidenciamos, si no universalizamos, en palabras de Adela Cortina, lo que nosotros creemos y pensamos, no seremos atrayentes. Entonces, comencemos con esto de las tentaciones. Y al hablar de tentaciones, todos podemos tener en la idea, en la mente, una idea interesantísima de la tentación. El diccionario bueno, nosotros decimos en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Eso decimos nosotros. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice, la tentación es instigación o estímulo, impulso o llamado a hacer algo, persona o cosa que tienta, algo o alguien que te atrae y que en ti provoca deseo. Esa es una tentación, no es una definición teológica, estamos hablando de algo incluso antropológico. La tentación también la podemos identificar los que vivimos cerca del mar. Hay una cosa en el mar que se llama mar de fondo, que es algo que cuando entramos al mar Caribe, por ejemplo, que es tan bello, cuando entramos hay algo de fondo que silenciosamente va atrayéndonos y vamos entrando al mar y cuando nos damos cuenta estamos muy profundos. No nos dimos cuenta de ese mar de fondo. No se trata de una definición teológica, decía, más bien de una definición antropológica. Las tentaciones que impiden que nos convirtamos ecológicamente. Yo les propongo tres. La primera, una tentación sutil, muy sutil, en la que todos podemos caer,
Yo la he llamado religión animalista. Religión animalista. No me refiero al animismo antiguo. Todos nosotros venimos, o al menos la mayoría, venimos de una sociedad que ha tenido antecesores, una primera generación de indígenas, aborígenes, y en esa cultura el animismo formaba parte de la explicación cosmológica. Es decir, nuestros aborígenes entendían el mundo de acuerdo a la naturaleza. Y en el siglo IV, según los especialistas, en el siglo IV antes de Cristo, es que el hombre se da cuenta que da el paso del mito a la razón. Y la razón organiza mejor la humanidad por medio de las ciudades. Las ciudades aparecieron más o menos en el siglo IV, que es la comunitariedad, el compartir compromisos. Pero antes todo se explicaba desde el animismo. Yo no me refiero al animismo, la llamo religión animalista y caemos en ella sutilmente, porque todos tenemos en la casa un perrito o un gatico y el perrito nos va a recibir cuando vayamos a casa mañana o pasado. Y el perrito va a llorar y nos va a lamer y se va a montar encima. Y nosotros vamos a decirle, qué bello, se parece a una persona. Es decir, le estamos dando a este animalito unas categorías que al parecer nos pertenecen solo a nosotros. Y de hecho, San Agustín precisamente se esforzó por entender a un Dios que se revelaba como tres personas, ¿no? En eso algunos hermanos recordarán las misiones y las procesiones, el Dios que es internamente y que se revela externamente. Hace varios años una niña en la parroquia llevaba un cachorrito en los brazos. Yo no distinguía, era muy lindo, le estaba haciendo cariño. Yo mismo le estaba haciendo cariño, pues me gustan los animales. Y haciéndole cariño le pregunto, ¿es perrita? Y la niña levantó su mirada muy seria, con una mirada circunspecta, y me dice, no, es una niña. Mi madre. Yo no me atreví a contradecirla, porque podía meterme en problemas, ¿no? Es decir, esa perrita que ella convirtió en persona, ella no lo hizo espontáneamente. Ella está escuchando y está repitiendo lo que ha aprendido en el diálogo intrafamiliar. Es curioso cómo hemos llegado al punto en el cual las criaturas han tenido más importancia que nosotros. Adela Cortina dice, ciertamente tenemos una responsabilidad con los animales, pero la dignidad de ellos es inferior a la nuestra. Es decir, la primera responsabilidad no es con las cosas, sino es con el hombre. Y no puede ser que la dignidad de ellos la consideremos superior a la nuestra. No, no es verdad que esto pueda concebirse de esta manera, porque esto se llama desproporción, esta religión animalista. En segundo lugar, la segunda tentación, la tecnolatría versus la ecolatría. La tecnolatría versus la ecolatría. Bueno, nosotros ya estamos inmersos en las inteligencias artificiales. Ya está. Esto ha llegado. Bueno, aquí estamos usándola. La tienen ustedes en la mano. Estamos inmersos dentro de esto. Seguramente alguno conocerá a un escritor llamado Isaac, no García, sino Asimov. No García, bueno, este es otro escritor contemporáneo. Isaac Asimov escribió en 1942 un poema llamado El secreto, Yo Robot, un poema, que lo hizo libro también. Entonces, Asimov en el 42, previendo lo que podía pasar y pensando en el error en el cual estamos cayendo nosotros hoy, que nosotros estamos escribiendo inteligencia artificial con mayúscula e inteligencia humana con minúscula. Y no podemos seguir en esto. Sí. No podemos seguir escribiendo inteligencia artificial con mayúscula
e inteligencia humana con minúsculas. Eso es una cosa absolutamente improducente. Asimov, en este poema, en este libro llamado Yo, Robot, él plantea 3 reglas a los robots. La primera, un robot no hará daño a un humano, ni por inacción, ni permitirá que un ser humano sufra daño. La segunda, el robot obedecerá las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Y la última, un robot protegerá su propia existencia siempre y cuando la protección no entre en conflicto ni con la segunda ni con la primera ley. Es decir, Asimov lo que hace es poner en orden la robótica que se esperaba. La robótica que se esperaba. Decirle a la robótica, no estás por encima de la mente humana. Rudyard Kipling no conoció a Asimov, no lo conoció. Rudyard Kipling escribe todavía 40 años antes un poema que se llama El secreto de las máquinas. Y miren lo que dice Rudyard Kipling. Termina, el poema es un poco largo, pero termina así. Aunque no es, estas son las máquinas que están hablando. Aunque nuestro humo oculte los cielos de sus ojos, el humo desaparecerá y las estrellas volverán a brillar. Porque pese a nuestra fuerza, a nuestro peso y a nuestra magnitud, dicen las máquinas, no somos más que un producto de su intelecto. Es decir, esta discusión entre ecolatría y tecnolatría, aunque extremiza las cosas como le gusta al ser humano, lamentablemente no pasa de ser un invento humano, no pasa de ser una realidad humana. Y por último, la última de las tentaciones de esta primera parte, el asistencialismo versus el providencialismo. La tierra es nuestra gran y mayor proveedora. Sin embargo, estamos en un lugar, estamos en una tierra muy desigual. Por ejemplo, América Latina desperdicia anualmente más de 800.000 toneladas de alimentos. Europa, Italia, especialmente Italia. Italia, que es el jardín del Papa. Italia es un país donde el desperdicio de la comida es exagerado. Y todo a cuenta del trabajo que pasaron en la guerra. Hoy por hoy se habla de la economía del mar, la economía, que es la economía azul. Es una cosa muy interesante porque es un estudio que se ha hecho sin atentar contra los ecosistemas. El mar puede proveer por lo menos el 25% de los alimentos que necesita la población, sin atentar contra los ecosistemas. Pero para esto hay que hacer no solo una inversión, sino una concientización. Efectivamente, frente a la tierra, frente a la casa común, como la llamó Francisco, tiene que haber más bien un uso y disfrute, no abuso de lo que tenemos. Estas tentaciones, cuando nos detenemos frente a ellas, nos impiden darnos cuenta que nuestra ecología está siendo mal concebida, que estamos viviendo una ecología incompleta, porque la relación con las cosas y entre nosotros, ya lo veremos, está, podemos llamarla velada, viciada con esa palabra tan dura. Entonces, habiendo visto las tentaciones, vamos a la segunda parte, brevemente. Este diálogo, San Agustín de Hipona, a quien el Papa Francisco no recurrió para la encíclica Laudato Si. Vamos a devolverla y que la vuelva a escribir. Y es natural, es natural. Yo creo que la figura de San Agustín naturalmente es valorada por el Papa, pero como una fuente de sabiduría para otros temas, ya lo decíamos, ¿no? Sin embargo, San Agustín se presenta presenta a Dios como el pater familias
de la humanidad, de la creación. San Agustín también llama a la tierra, San Agustín también la llama casa común. Hay 4 documentos de Agustín en los cuales, sin contar los sermones, nosotros afortunadamente hemos logrado descubrir más de 500 documentos de la autoría de Agustín. Hoy por hoy, la nueva Biblioteca Agustiniana, que es una editorial francesa, ha publicado todas las obras de San Agustín y descubiertas como textos originales de él. Entre ellos hay 4 grandes documentos en los cuales podemos encontrar un análisis del Génesis y un análisis ecológico profundo. De hecho, algunos autores hicieron lo llaman así un nombre raro, bestiario. Bestiario. El bestiario es un elenco de animales que San Agustín interpreta su misión en la creación. Por ejemplo, las hormigas. Las hormigas, ¿no? Eso se hizo gracias a estos estudios que se descubrieron. Leyendo a Agustín, a propósito de la ecología, naturalmente no vamos a encontrar en la literatura agustiniana un escrito sobre el calentamiento global. Es decir, no vamos a encontrar un escrito sobre la contaminación del medio ambiente. Eso no está allí. En efecto, los clásicos no se leen de esa manera. No se leen de esa manera. Esta es una humilde y modesta recomendación. Y San Agustín es un clásico. No conviene etiquetar a los clásicos. Es que Aristóteles es racionalista. Es que Heidegger es ateo. No, porque los clásicos no escribieron desde el enciclopedismo. Los clásicos escribieron desde el pensamiento. Por lo tanto, para distinguir cómo piensan hay que leerlos. Hay que leerlos. No encontramos un libro concretamente sobre esto. Efectivamente, con todas estas características, naturalmente al hablar de conversión, el Papa hace referencia a Francisco de Asís, que tiene una conversión muy bella también, ese encuentro, esa entrega de su ropa al Papa en la plaza, y en la plaza de Asís, y el obispo de Asís lo cubre con su capa, ¿no? Renunciando a todo. Pero si alguien es un maestro de la conversión, se llama San Agustín de Hipona. Benedicto tiene una homilía donde él identifica los 3 momentos de la conversión de Agustín. Fueron 3 momentos. Los identifica muy bien Benedicto XVI. Y hablar de conversión, no solamente en Agustín es un testimonio, sino que también es una bibliografía. La conversión de Agustín se ha convertido en una línea espiritual o de espiritualidad para nosotros. Entonces, veamos una primera coincidencia en el diálogo entre Agustín y Francisco. El deseo de reconciliación con la naturaleza. El deseo de reconciliación con la naturaleza. Ahora, la reconciliación para Agustín, cuando es solo con la naturaleza y no es con los hermanos, es una reconciliación incompleta. La reconciliación no es solo con las cosas, sino también con aquellos que entran y forman parte de ellas. La conversión ecológica habla de un deseo de reconciliarme con la naturaleza, pero también habla de un deseo de vida comunitaria, es decir, de vivir en armonía, ajustando mi propia vida a la voluntad del Señor y ajustando mi propia vida al diálogo con los hermanos. Agustín dice en un libro que se llama La Regla de Agustín, dice, en primer término, ya que con este fin, con el fin de vivir juntos, se han congregado en comunidad, vivan en la casa, unidos entre ustedes y con las criaturas. Entre ustedes y con las criaturas. Es decir, no es una unidad que se separa del diálogo con las demás cosas.
San Agustín, entonces, como el Papa Francisco, considera que la conversión es un paso que dialoga con la naturaleza y con aquel que vive dentro de ella. Luego, una segunda coincidencia, la belleza. Ayer nos hablaron muy bien de la belleza. De hecho, Rodrigo nos hablaba de el bien que hace la verdad, de lo bello que es la verdad, pero hay hoy un esfuerzo importante. Bueno, aquí hay un biblista, yo me voy a atrever a hablar de eso. Hay un esfuerzo importante hoy en la filosofía de unir las dos palabras, bondad y belleza, de unirlas en la misma palabra, filosóficamente hablando. O sea, que el bien sea una expresión de la belleza, que el bien sea una expresión de la belleza. Y San Agustín dice que la belleza de la creación como una vía para también expresar la belleza, pulcritudinis, que sirva para también vivir la belleza, dice Agustín. La belleza de las criaturas se convierte en la belleza del Creador. San Agustín, hablando de la astronomía, San Agustín dice, cuando vemos las estrellas y contemplamos su belleza, las estrellas nos dicen, no me mires a mí, no me preguntes a mí por qué soy tan bella. Pregúntaselo a quien me ha hecho, dice Agustín. Pregúntale sobre mi belleza a quien me ha hecho, a quien me hizo así. De modo que en la belleza, en las cosas de la tierra, en el universo, en el ser humano, ciertamente encontramos destellos de la belleza sin divinizarlos. Y esa tentación no la quise señalar, el panteísmo, de la cual hemos hablado mucho, y estoy seguro que todos lo conocen. Pero los destellos de belleza que encontramos en las cosas nos hablan de una belleza superior. Yo quisiera hacerle referencia aquí a un documento que no tiene que ver con Agustín, es un documento mucho más reciente, estoy seguro que algunos lo conocen, a propósito de la creación y del diálogo entre el Big Bang y el creacionismo. En los años 70 se publicó un documento llamado El Argumento Kalam. El Argumento Kalam. Y el Argumento Kalam es muy interesante, porque el Argumento Kalam no dice que Dios creó las cosas. Esto es lo interesante del Argumento Kalam. Los científicos dicen, mira, ya va, no vamos a decir que fue un Dios quien lo hizo, pero lo que sí vamos a decir es que detrás de todo lo creado parece haber una voluntad, personificando la acción de la creación, maravilloso, porque además de ponerle voluntad, le pone intención también. Entonces, el Argumento Kalam es una explicación de que la belleza que tenemos no es casual, que ella la podemos ver y que nos habla del Creador, que nos ayuda a convertirnos. Agustín dice, en todo caso, las criaturas tenemos necesidad del Creador. Necesitamos al Creador. Y por último, el último punto coincidente del que les quiero hablar es el ser humano como administrador de, de lo que tiene, de lo que hay, de aquello que tenemos delante de nosotros. Y hay varios elementos. La reconciliación, ya la vimos, la reconciliación, una reunión de fuerzas que pueda generar una realización. La conversión ecológica que se requiere para crear un dinamismo de cambio duradero es una conversión comunitaria. Luego, esta belleza que también la expresamos en la responsabilidad, el Papa Francisco la admite o la reconoce pensando un poco en cómo cada criatura no solamente expresa la belleza, sino refleja a Dios, lo refleja. Y luego, esa responsabilidad de la
del hombre frente a la creación, no como un dueño o solo un mero administrador. Más bien, Agustín la traduce con un elemento muy interesante que tiene que ver con la ética social de Agustín. La ética, Agustín tiene varios elementos de la ética política y la ética social. Y para Agustín es muy importante que el hombre se sienta administrador de lo que tiene, y parte su reflexión entre la distribución de los bienes entre ricos y pobres. Comienza Agustín su reflexión ética desde Levítico 25. Ustedes saben de qué habla el capítulo 25 del Levítico, del año jubilar, de las características sociales del año jubilar. La condonación de la deuda a los pobres, la liberación a los oprimidos, la tierra que se deja descansar, la comida que se le da al necesitado. San Agustín parte de allí para explicar la diferencia que él hace entre uti y fruit, o fruit, uti y fruit. La utilidad es el uso desmedido de la creación. El fruit es el uso provechoso de la creación. San Agustín en la Ética Social dice, nosotros estamos invitados a un uso provechoso, porque el provecho habla de lo comunitario, de la necesidad del otro. Ciertamente hay otros elementos y no podemos hacer referencia a todos, pero nos damos cuenta en primer lugar que aún quedando por fuera de la reflexión teológica de Laudato Si, Agustín tiene elementos con los cuales puede hoy dialogar con el hombre de hoy, y especialmente estos elementos de la ecología, porque son elementos meramente antropológicos, sobre todo meramente antropológicos. Termino. La última de las tres consideraciones que quería traerles hoy. Signos concretos de la ecología. Signos concretos incluso de la esperanza. De la esperanza. Porque ¿cómo va a terminar esto? Yo creo que es bien importante pensar, ¿y ahora qué? Después del año jubilar, ¿qué? Después del diplomado, ¿qué? ¿Cómo vamos a terminar? En primer lugar, porque tenemos una condición todos, una condición de ciudadanos. Al llegar estábamos hablando el día jueves de esta discusión estéril. Yo lo he sostenido varias veces. El matrimonio entre iglesia y Estado es fatal, pero la política y la religión caminan juntas. Política y religión caminan juntas, no están separadas. Ahora, la iglesia y el Estado no están casados. Nosotros somos ciudadanos, pero somos ciudadanos creyentes. Nosotros tenemos un compromiso diverso como ciudadanos, ciudadanos creyentes. Ahora, nosotros no tenemos incidencia en la toma de decisiones. Lamentablemente no podemos hacer leyes. Nosotros como ciudadanos, como creyentes, no tenemos la incidencia legislativa para cambiar una norma o para implementar otra. Nosotros tenemos que hacer por la conversión ecológica lo que nos corresponde. Y en primer lugar, quiero hablarles de esta palabra que se convierte en una palabra cuya discusión hoy es fundamental en la filosofía: la responsabilidad. Como ciudadanos y como creyentes, frente a la ecología como lugar teológico, tenemos una responsabilidad. Es decir, la responsabilidad, incluso en la filosofía, es aquello que a nosotros nos pone de cara a Dios. Aunque no seamos creyentes, de cara a lo supremo, a lo trascendental, todos tenemos una responsabilidad. En definitiva, lo trascendental es levantar la mirada. La trascendentalidad es levantar la mirada. Es darme cuenta que no es solo la inmanencia de mi ser, sino hay algo más. Hay algo más. Por eso, como ciudadanos, en primer lugar, hay una responsabilidad profunda del diálogo ecológico comunitario, que no excluye las relaciones humanas, socioecosistemas.
Luego, Hegel tiene esta expresión que se llama el universal concreto. Claro, me permiten esta brevísima clase de filosofía, me perdonan que los aburra un poco, ¿no? Pero, ¿cuál es la discusión de Hegel? Hegel discute entre los particulares y los universales. Entonces, a Hegel le dijeron, mira, los particulares no dan características de lo universal, lo contradicen. Y Hegel dice, no. Bueno, dijo Hegel, ¿no? Si tú lo ves desde la razón, sí, pero desde la dialéctica, no. Discute con los particulares, dice Hegel, y te darás cuenta que los particulares van a evidenciar características de lo universal. Y eso que va a salir de la discusión con los particulares se va a convertir en el universal concreto. Esas características van a hablar de lo universal. ¿Y se universaliza qué? Se universaliza lo valioso, lo bueno, lo bueno. La ética se universaliza, la belleza se universaliza, la bondad se universaliza, la verdad. Estas cosas buenas se muestran para todos y son concretas. El universal concreto nuestro es que somos, además de creyentes, ciudadanos, que en los contextos vitales de cada uno, además de la responsabilidad civil, hay una responsabilidad superior, que cada uno ejerce a su manera, que cada uno vive a su modo, pero la vive es el particular. Y ese particular, cuando se traduce al universal concreto, habla de una ciudadanía entre creyentes, de un compromiso comunitario. Porque además, se lo decía yo ayer a alguien, el individualismo nos ha engañado. El individualismo nos ha hecho daño. No es verdad que el camino sea el individualismo. El camino es lo colegial, el cooperativismo. Ese es el camino. De hecho, las profesiones se ejercen cooperativamente en la ética de los profesionales, en la deontología. Los colegios de abogados, los colegios de profesores, los colegios de ingenieros. Ese cooperativismo es lo que habla de la verdad, de un universal concreto, como lo tenemos nosotros. Y frente a la ecología y a la conversión ecológica que genera luego una ecología integral, una responsabilidad, como la llama Agustín, no solo meros administradores, esa responsabilidad se vive en el universal concreto. Y luego, una cosa que yo he querido traducir en mi trabajo doctoral, que presenté en el mes de julio, que yo he llamado el imperativo de la concordia. En los socioecosistemas, todos los seres humanos, creyentes o no, nos encontramos. Agustín dice que hay tres virtudes del corazón, tres virtudes. La cordialidad, la cordura y la concordia. Esas son las tres virtudes del corazón. Claro, la concordia que es, la concordia que es, en definitiva, la ecología agustiniana y la gran coincidencia con Francisco es que todos, criaturas, todas las criaturas con el Creador, debemos vivir en unanimidad y concordia. Esa es la coincidencia con Francisco. ¿Y la concordia qué es? Que es una palabra tan bonita que naturalmente la concordia, corazón con el otro, ¿no? Corazón con el otro, por eso virtudes del corazón. Hoy la neurociencia ha hecho cosas maravillosas con el corazón. San Agustín le escribe una carta a principios del año 400 a un amigo llamado Maximino. Maximino, para que le pongan este nombre a uno de sus nietos, Maximino. Y le dice a Maximino, le dice, Maximino, te llamo hermano, dice, te llamo hermano. Y te llamo hermano para que sepas que incluso aquel
que no quiere que tú le llames hermano, ese también lo tienes que llamar hermano. Esa es la concordia. Incluso aquel que no acepta que le digas hermano, ese también lo es. Por eso te llamo hermano, dice Agustín. El imperativo de la concordia no se convierte, la palabra imperativo viene naturalmente de una influencia kantiana, el imperativo categórico de Kant, lo conocemos, ¿no? Pero además de este imperativo, lamentablemente Kant con el imperativo no responde a la pregunta última. La pregunta última es la pregunta del amor. ¿Por qué amar? El imperativo de la concordia sí, porque cuando nosotros llamamos hermano a otro, aunque no lo merezca y aunque el otro no quiera que yo lo llame hermano, yo lo reconozco exactamente igual a mí, miembro de la misma comunidad, de los mismos sistemas y de la misma dignidad. Es decir, el imperativo de la concordia armoniza la unidad de los socioecosistemas. Y nosotros, como ciudadanos creyentes, estamos invitados a eso, a vivir imperativamente la concordia. Termino recordando un poema que nos decía un sacerdote, profesor en Valencia hace muchos años, y que siempre me gustó porque la fe no puede convertirse en el peor de los escudos o en el más grande escondite. La fe tiene que ser la muestra concorde de lo que somos. Este poeta decía, tocada la pupila con resplandor del cielo y tocada la sandalia con polvo de la tierra. Para el creyente, la pupila se eleva a Dios para que toque, para que contemple, pero el creyente no queda mirando permanentemente la eternidad, sino que su piel lo ensucia con el polvo de la tierra. La conversión ecológica como proceso dinámico, como principio para la unanimidad y la concordia, implica la armonización de una vida de creyentes y de ciudadanos. Muchas gracias.